Hola a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy vamos a resolver el examen de selectividad de física de septiembre de 2018, opción B. Bien, aquí podéis ver el examen con las 4 preguntas de las que consta y que, como siempre, trataremos de resolver a lo largo de este vídeo. Deciros que en esta ocasión intentaré resolverlo a mano y os dejaré el enlace debajo del vídeo para que os lo podáis descargar si queréis el examen resuelto a mano. Como siempre, por supuesto, dejaré también el enlace para los enunciados. Y dicho esto, vamos a empezar con el examen. En una pregunta 1A se nos dice que dibujemos las líneas de campo rotatorio de dos masas puntuales de igual valor y separadas una cierta distancia. Nosotros sabemos que si tenemos una simple masa, las líneas de campo serían rectas que van dirigidas hacia la masa y apuntando, el sentido siempre apuntando hacia la masa. Es decir, lo que nos dice es que si yo tengo un punto cualquiera, un punto P, el campo rotatorio va a estar en la recta que une la masa de dicho punto y apuntando, no sé si me ha salido muy recto, y apuntando hacia dicha masa, ¿de acuerdo? Algo así. Entonces, en cualquier punto el campo rotatorio va apuntando siempre hacia la masa. Eso con respecto a una masa, pero en el enunciado se nos dice qué ocurre si tenemos dos masas. Yo he intentado dibujarlo aquí en un papel, os lo voy a enseñar, no es que sea tampoco yo haciendo dibujos muy buenos, pero bueno, más o menos esto es lo que me ha salido. El dibujo está fatal, ya sabéis que el dibujo no es lo mío, pero por lo menos os podéis hacer una idea de lo que ocurriría con las dos masas. Es decir, las líneas de campo serían una cosa así, más o menos como si fuera una telarañita saliendo de cada una de ellas. Fijaros que en la parte, justamente en una recta perpendicular al segmento que une las dos masas que pase por el centro, las líneas de campo irían aquí en este caso hacia arriba y en este caso hacia abajo. Y en el punto medio del segmento que une las dos masas, el campo rotatorio va a ser cero. Ya lo veremos ahora porque nos lo preguntan. Bueno, precisamente lo que os he dicho. Se nos dice, ¿existe algún punto donde la intensidad de campo se anule? Pues efectivamente, el punto medio del segmento que une las dos masas, el campo rotatorio que crea la masa esta va a ir dirigido hacia allá. El que crea la masa esta va a ir dirigido hacia allá, pero como las dos masas son iguales y la distancia es igual, los módulos serán iguales y por lo tanto se anularán. Aquí en este punto el campo rotatorio vale 0. ¿Y el potencial gravitatorio? A ver, el potencial gravitatorio es una magnitud escalar. Significa que no es vectorial, es decir, que con un número basta para determinarla. Entonces, en concreto, la calcularemos el potencial que crea una masa m en un punto a una distancia r, punto P, por ejemplo, que esté a una distancia r, lo calcularemos sencillamente como menos g, la masa, dividido entre la distancia r. Esto siempre va a ser un número negativo, por lo cual el potencial en cualquier punto del espacio que queráis, debido a las dos masas, va a ser la suma de dos cantidades negativas, y eso nunca va a ser cero. Por lo cual, respondiendo al apartado este, pues no, el potencial gravitatorio no se va a anular en ningún punto, sí la intensidad de campo gravitatorio, como hemos dicho. Con esto hemos terminado el apartado A. Vamos a intentar ya resolver el apartado 1B. En él se nos dan dos masas situadas en el origen de coordenadas en el punto 6,0 de 50 kilogramos. Y en principio se nos pide que calculemos la intensidad de campo gravitatorio en el punto P, siendo el punto P el punto 3,3. Entonces, como hemos visto antes, el campo generado en el punto P por la masa esta de aquí tendrá la dirección de la recta que une en el origen de coordenadas, el punto donde está la masa y el punto P, pero el sentido siempre apuntando hacia la masa. Es decir, el campo sería una cosa así. Vamos a llamarle G1. Análogamente vamos a llamar G2 al campo que genera la masa que está en el punto 6,0 en el punto P, que lógicamente irá apuntando hacia la masa M. La primera consideración es que por simetría los módulos de G1 y G2 han de ser iguales, es decir, G1 igual a G2. Lógicamente, pues las masas son iguales y la distancia hasta el punto que calculamos es la misma, por lo cual los módulos son iguales. Vamos a calcular dicho módulo. El módulo de G1, que sería el mismo que el de G2, lo podemos calcular como G por la masa dividido entre la distancia d al cuadrado, siendo la distancia d esta de aquí, la que hay desde el origen de coordenadas hasta el punto P. ¿De acuerdo? Si os fijáis, esto sería un triángulo rectángulo
cuyos catetos miden 3, es decir, la suma de los cuadrados de los catetos tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es la distancia d. 9 y 9 son 18 y el cuadrado pasa como raíz, por lo cual d vale raíz de 18 metros. Volvemos aquí. Para calcular el módulo de g sub 1 o g sub 2 sería 6,67 por 10 elevado a menos 11, la masa que es de 50 kilogramos dividido entre raíz de 18 al cuadrado. Bueno, he hecho esas cuentas con la calculadora y me sale 1,85 por 10 elevado a menos 10 newton partido kilogramo. Lógicamente el campo en el punto P será el de la suma de g sub 1 y g sub 2. Pero fijaros en una cosa, g sub 1 yo lo puedo descomponer en esta componente que voy a llamar g sub 1x y esta de aquí, y es esto perpendicular, que sería g sub 1y, vector. Si os fijáis, con g sub 2 puedo hacer lo mismo, descomponiéndolo, esto sería g sub 2x y esto también sería g sub 2y. Si os fijáis, la suma vectorial de g sub 1x y g sub 2x ha de ser 0, ha de ser el vector 0, porque son vectores que tienen igual módulo dirección pero sentido contrario, por lo cual estos dos se me van a ir. Y podré decir que el campo total en el punto P, vamos a llamarle g sub total, va a ser igual sencillamente a g sub 1y más g sub 2y. Pero, como son iguales, por simetría, lo puedo calcular como dos veces cualquiera de ellos, por ejemplo, g sub 1y. Aquí lo que he hecho es ampliar este dibujo para que lo veáis mejor. Entonces, g sub 1 lo puedo descomponer en g sub 1y y g sub 1x. Entonces, fijaros que esto también, pues sería también g sub 1y, ¿verdad? Vectorialmente. Voy a calcular el ángulo alfa. Este ángulo alfa sería este de aquí. Y lo puedo calcular como esto sería un triángulo rectángulo, este sería un ángulo recto, tenemos nuestro triángulo rectángulo, tendría que relacionar el cateto opuesto, que lo conozco, que es 3, con el cateto contiguo, que es 3, y eso lo puedo hacer con la tangente. Yo sé que tangente de alfa tiene que ser igual a cateto opuesto entre cateto contiguo, eso sale 1. Alfa sería igual al arcotangente de 1, que son 45 grados. ¿De acuerdo? Luego este ángulo alfa son 45 grados. Bien, para calcular el módulo de g sub 1y me fijo en este triángulo rectángulo. Esto sería el cateto opuesto y yo conozco la hipotenusa, que es el módulo de g sub 1 que lo calculé aquí. Por lo cual yo sé que el seno de 45 grados será igual a cateto opuesto, módulo de g sub 1y entre hipotenusa, que es el módulo de g sub 1. Despejando, g sub 1y sería igual a g sub 1 por el seno de 45 grados. Es decir, 1,85 por 10 elevado a menos 10 por el seno de 45 grados. Bien, he hecho eso con la calculadora y me da 1,31 por 10 elevado a menos 10, como hay intensidad de campo gravitatorio, newton partido por kilogramo. Es decir, el vector g sub 1y ya como vector, esto era el módulo, lo puedo poner, fijaros que g sub 1y va hacia abajo, tiene dirección menos j. Lo podré poner como 1,31 por 10 elevado a menos 10 newton partido kilogramo, dirección menos j. Y ya tengo el módulo de g sub 1y. Como dijimos aquí, el g sub total, el campo en el punto P, lo puedo poner como dos veces el g sub 1y, es decir, 2 por menos 1,31 por 10 elevado a menos 10 j newton partido kilogramo. Con lo cual ya tengo que el campo en el punto pedido sería 2 por 1,31 es menos 2,62 por 10 elevado a menos 10 j newton partido kilogramo. Y ya hemos calculado el campo pedido. Se nos pide también que determinemos el valor de la fuerza gravitatoria que actuaría sobre una masa m' situada aquí de 2 kilogramos. Bien, para calcular el valor de la fuerza que actúa sobre m', ya eso lo tenemos bastante fácil. Nosotros sabemos que la fuerza será igual al producto de la masa, en este caso m', por el campo que le hemos llamado g sub total en el punto P. Hacemos las cuentas, sería menos m', hemos dicho 2 kilogramos, por g sub t, que lo tenemos aquí,
menos 2,62 por 10 elevado a menos 10 J newton partido kilogramo. Se nos van los kilogramos y me quedaría, el menos este de aquí. Me quedaría menos 2 por 2,62, 5,24 por 10 elevado a menos 10 J newton partido kilogramo, y kilogramo se va, pues newton me quedaría, simplemente como corresponde a una fuerza. Y ese sería el ejercicio 1, con esto lo hemos terminado. Vamos a resolver ya el ejercicio 2. En una apartado A se nos dice que tenemos un protón y una partícula alfa. Una partícula alfa son 2 protones y 2 neutrones. Se mueven en el seno de un campo magnético uniforme describiendo trayectorias circulares idénticas. Vale, entonces tenemos, vamos a ver cómo lo dibujamos. Una partícula, desde luego con carga positiva, sea el protón o sea la partícula alfa, que está describiendo una trayectoria circular con una velocidad v, por ejemplo, para allá. Bien, para que la partícula describa una trayectoria circular necesitamos que el campo magnético sea perpendicular a la velocidad. Y en concreto, para que la describa así, tendría que venir o para allá o para acá. Al ser un protón, debería ser el campo magnético así. Ahora os explicaré por qué. Bien, entonces si tenemos un campo magnético y una partícula con carga positiva, sea un protón o una partícula alfa, describiendo ambas la misma trayectoria circular. Entonces se nos dice, sabiendo que la masa de la partícula alfa es 4 veces la masa del protón y que la carga de la partícula alfa es 2 veces la carga del protón. Entonces, ¿qué relación existe entre sus velocidades? Bien, el hecho de que esta partícula describa una trayectoria circular significa que la fuerza centrípeta, siempre que una partícula describe una trayectoria circular, es por acción de una fuerza centrípeta que va dirigida hacia el centro de la trayectoria. En este caso, la fuerza centrípeta no va a ser más que la fuerza magnética, con lo cual he errado en el sentido del campo magnético. El campo magnético correcto, tal y como está el dibujo, debería ser así, saliente hacia nosotros. Trataré de explicarlo. Este, por ejemplo, va a ser el campo magnético que apuntaría hacia vosotros, hacia la cámara. La velocidad va hacia allí. La velocidad va hacia allí. Más o menos esta sería la situación. Entonces, sí, me lo voy a traer aquí que lo veáis mejor. La velocidad es esta y este es el campo magnético. Si con la mano derecha los dedos voy desde V hasta B, el dedo pulgar me indica el sentido. ¿Veis? Voy desde V, a ver si se ve mejor así, desde V, que es esta, hasta B. El dedo pulgar me indica el sentido del producto vectorial. En este caso, como es una partícula con carga positiva, la fuerza va a tener el mismo sentido, por lo cual estaría el dibujo correctamente dibujado así. Otra consideración es que como V y B son perpendiculares, la fuerza en este caso se calculará como QVB. El módulo de la fuerza será QV por B. En cualquier otro caso sería por seno del ángulo que formen V y B, pero como el seno de 90 es 1, pues quedaría así el módulo. Hemos dicho que la fuerza centrípeta es la fuerza magnética, F. Entonces, la fuerza centrípeta siempre la calcularemos como mv cuadrado partido por r. En el caso, por ejemplo, del protón, voy a poner aquí el protón. Entonces sería masa del protón, v del protón al cuadrado partido por r. R es la misma tanto en el protón como en la partícula alfa, no voy a distinguirlos. Esto es la fuerza centrípeta, la igual a la fuerza magnética, es decir, a Q, carga del protón, por V del protón, por el módulo del campo magnético. Esta V se me va con el cuadrado y me quedaría más o menos eso. Con respecto a la partícula alfa, tendríamos que la masa de la partícula alfa por la velocidad de la partícula alfa al cuadrado partido por R será igual a la carga de la partícula alfa por la velocidad de la partícula alfa por el módulo de B. Igualmente se me va esto con esto. Pero yo sé que la masa de la partícula alfa es 4 veces la masa del protón. La velocidad de la partícula alfa entre R tiene que ser igual la carga, que es 2 veces la carga del protón, por el módulo de B. 4 entre 2 es 2, me quedaría aquí un 2, ¿vale? Voy a copiar este aquí, como me quedaría, sería masa del protón
por velocidad del protón entre R será igual a carga del protón por B. Si yo divido, por ejemplo, esta expresión entre esta, me quedaría un 2, la masa del protón se me va, me quedaría velocidad de la partícula alfa entre velocidad del protón, las R se me van a dividir, esto sería igual a carga del protón se me va y campo magnético se me va, sería igual a 1, es decir, despejando, este me lo traigo aquí, la velocidad del protón será 2 veces la velocidad de la partícula alfa, que era lo que se nos había pedido. Y con esto hemos terminado el apartado A. Un electrón se mueve con una velocidad de 2 por 10 elevado a 3 metros segundo menos 1. En el seno de un campo magnético uniforme de módulo 0,25 teslas. Calcule la fuerza que ejerce dicho campo sobre el electrón cuando la dirección del campo y la velocidad del electrón son paralelas. Vamos a ver, tenemos caso 1, cuando este sería el electrón con velocidad para allá, por ejemplo, y es paralelo al campo magnético. Este sería el caso 1. Y tenemos un caso 2 cuando son perpendiculares. Si tenemos un campo, este sería el caso 2. Tenemos un campo magnético, por ejemplo, apuntando hacia la cámara, y la velocidad del electrón, pues para allá. De acuerdo, se nos da como dato la carga del electrón y la masa del electrón. Hemos visto en el apartado anterior que la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una partícula sería, que está en movimiento con velocidad v, sería el producto de la carga por el producto vectorial de v vectorial b. Esto significa, como ya también os dije, que el módulo de la fuerza ejercida sería QVB por seno de alfa, siendo alfa el ángulo que formen v y b. En este caso, en el que son paralelas, el ángulo es 0. Y el seno de 0 grados es 0, por lo cual en este caso no hay fuerza ninguna, es decir, la partícula se movería en esta región con un movimiento rectilíneo uniforme porque no hay ninguna fuerza que actúe sobre ella. Es decir, aquí la fuerza sería 0, no hay mucho más que hablar. En este caso es distinto, porque sí que ejercería el campo magnético una fuerza al ser perpendicular al vector velocidad. Entonces, lo primero, tal y como está el dibujo, el sentido sería, fijaros, si esto va para allá y V va hacia aquí, si llevo los dedos de la mano derecha desde V hacia B, el pulgar me indicaría el sentido del producto vectorial, pero como es una carga negativa, la fuerza iría hacia abajo tal y como está el dibujo, ¿de acuerdo? Y con respecto al módulo lo calcularemos así, es decir, el módulo de la fuerza sería igual a Q 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios por V, que es 2 por 10 elevado a 3, por B, que es 0,25, por el seno de 90 grados, que en este caso vale 1 el seno de 90 grados. 2000 por 0,25 son 500, 500 por esto sería 8 por 10 elevado a menos 17 newton, si no me he equivocado yo. Y con esto hemos terminado el ejercicio 2. Bueno, vamos a intentar ya resolver el ejercicio 3. Se nos pregunta, ¿es lo mismo velocidad de vibración que velocidad de propagación en una onda? Justifique su respuesta en base a las expresiones matemáticas correspondientes. Bien, aquí tenemos una onda que en realidad lo que está ocurriendo es que cualquier punto, imaginaos por ejemplo este, oscila entre un máximo y un mínimo. El máximo es, le llamamos amplitud a la máxima elongación del movimiento, y todos los puntos oscilan entre este valor máximo de A y menos A. Entonces, esto sería la velocidad de vibración. Cualquier punto está oscilando entre esto. Pensad, por ejemplo, en las olas del mar. Suponemos que esto fuera el mar y no hay corriente. Una barca que estuviera sobre la superficie, lo único que estaría haciendo sería subir y bajar entre la posición esta máxima y mínima. Esto sería el movimiento vibratorio. Ahora bien, si el conjunto vibratorio, el conjunto de todos los puntos, generan una perturbación que se va a ir propagando, en el caso del mar, pues sería la ola, que se va propagando con una velocidad v. Una cosa es la velocidad a la que oscila cada punto, velocidad de vibración, y otra cosa es la velocidad a la que oscila la perturbación, la ola, por ejemplo. Esta sería la velocidad de propagación. Con respecto a presiones, la ecuación de un movimiento armónico simple sería I igual a la amplitud por el seno, por ejemplo, de omega t menos kx
vamos a suponer la fase 0. Entonces, la velocidad de vibración de cada punto la obtendremos como la derivada de I, que depende de x y de t con respecto del tiempo. En concreto, pues sería a omega coseno de omega t menos kx en este caso. ¿De acuerdo? Esto sería la velocidad de vibración. Con respecto a la velocidad de propagación de la perturbación, pues sencillamente la calcularemos, como ya sabéis, como lambda dividido entre el periodo. Velocidad de propagación de la perturbación y velocidad de oscilación de cualquier punto lo podemos poner en función de x y t. Me daría la velocidad de vibración de un punto que esté en la posición x en el instante t de tiempo. Bien, pues vamos a ver el apartado B. En eso nos da una ecuación de ondas, esa de ahí, está todo en unidades del sistema internacional, y se nos pide calcular la velocidad de propagación, así como el sentido de propagación de la onda, en primer lugar. Bien, el sentido es fácil. Este signo en menos significa que la onda se propaga en el sentido de crecimiento del eje X. Eso con respecto al sentido. La velocidad de propagación, vimos antes que la podemos calcular como la longitud de onda entre el periodo. Vamos a calcular estas dos cosas. De la ecuación de onda podemos ver que omega es el término que acompaña a t, es decir, omega, la velocidad angular, sería 10pi. Por otro lado, omega es 2pi dividido entre el periodo. Igualando estas expresiones tendremos que 10pi será igual a 2pi partido por el periodo. Los pi se me van, el periodo para acá y el 10 dividiendo, y tengo que el periodo sería 2 entre 10, esos son 0,2 como es unidades del sistema internacional segundos. Eso por un lado. Por otro lado, fijaros que lo que acompaña a x es k, el número de ondas. Yo sé que k es igual a 0,1 pi, pero k, por otro lado, es 2pi partido lambda. ¿De dónde? De nuevo, despejando lambda, tendré que lambda será igual a 2pi, el 0,1 pi pasa dividiendo, se me va el pi y 2 entre 0,1, 20. Lambda será 20 metros. Pues ya lo tengo todo, la velocidad de propagación será lambda, que es 20 metros entre 0,2 segundos. Y eso me da pues 100 metros por segundo, menos 1. Y ya estaría hecha la velocidad de propagación. También se nos pide el instante en el que un punto que dista 5 centímetros del origen alcanza su velocidad máxima. En primer lugar, como vimos antes, la velocidad de vibración en función de x y de t la calculamos derivando esto con respecto del tiempo. Es decir, me quedaría 10pi por 4, son 40pi, por el coseno, que es la derivada del seno, de lo mismo que tenemos, es decir, 10pi-t menos 0,1 pi-x, todo en unidades del sistema internacional. Fijaros que la velocidad va a ir oscilando en el tiempo, pero el coseno es una función acotada entre menos 1 y 1. Es decir, el máximo de la velocidad se producirá en módulo cuando el coseno valga 1 o menos 1. En este caso, el máximo de la velocidad, yo sé que la velocidad máxima va a ser 40. Voy a poner 10, 40 pi metros segundo menos 1. Esa es la velocidad máxima. Entonces, ¿cuándo se va a producir? Pues cuando esto valga 40 pi, es decir, cuando yo iguale esto a 40 pi. Si me traigo el 40 pi, ocurrirá cuando el coseno de 10 pi t menos 0,1 pi x valga 1. Bien, he dicho 1, pero en realidad me valdría más o menos 1, porque aunque la velocidad tenga sentido contrario, pero el módulo seguirá siendo el mismo, alcanzaría la velocidad máxima, por lo cual esto igual a más menos 1. Hemos quedado en que el coseno tiene que valer más menos 1, simplemente he sustituido x por 0,05 y me queda así. Entonces, el coseno valdrá más menos 1 cuando su argumento, lo que viene siendo 10 pi t menos 0,005 pi, sea un número entero de veces pi. Si yo suprimo el pi, dividiendo todo entre pi, y despejo t, me quedaría que t vale 0,005 más n dividido entre 10. Y esta es la solución para cualquier valor de n natural. Por ejemplo, el caso sencillo en que n valga 0, pues tendré que con n igual a 0, t valdrá 0,05 entre 10, pues 5 por 10 elevado a menos 4 segundos.
Y así le podéis dar valores a n que obtendréis instantes en los que la velocidad sea máxima. Y con esto hemos terminado el ejercicio 3. Bueno, vamos a resolver ya el ejercicio 4. En él se nos dice que se ilumina la superficie de un metal, en primer lugar, con una radiación electromagnética de frecuencia nu1, de tal forma que no hay efecto fotoeléctrico, es decir, aunque incide la radiación sobre la superficie del metal, los electrones no saltan, no se produce el efecto fotoeléctrico. En cambio, en un caso 2, se ilumina con una radiación de frecuencia nu2, evidentemente nu2 es mayor que nu1, eso por supuesto, porque aquí sí que se produce el efecto fotoeléctrico. Es decir, los fotones de la radiación nu2 son más energéticos que la nu1 y suficientes como para conseguir que salten electrones. Entonces, se nos pregunta, en primer lugar, ¿qué ocurre si se duplica la intensidad de la fuente 1? A ver, duplicar la intensidad, lo único que sería que si tenemos el haz y hay una cierta cantidad de fotones, pues si duplicamos la intensidad habrá el doble de fotones por unidad de volumen. Pero claro, cada uno de esos fotones tiene energía h nu1. Y esa energía no es suficiente para vencer la función de trabajo del metal, que es la energía necesaria para extraer un electrón del metal. Por mucho que yo duplique o triplique o lo que quiera la cantidad de fotones por unidad de volumen, un fotón individualmente no es capaz de arrancar un electrón, por lo cual se va a seguir sin producir el efecto fotoeléctrico. Apartado 2. ¿Y si se duplica la intensidad de la luz de la fuente 2? Bueno, en este caso estamos en lo mismo, ¿no? Aquí va una cierta cantidad de fotones en el haz. Entonces, si duplicamos, pues duplicaremos el número de fotones. Cada uno de estos fotones sí que es capaz de extraer un electrón. Y además dotarlo con la energía que le sobra, dotar a ese electrón que salta una cierta energía cinética, salta con una cierta velocidad. Si yo duplico la cantidad de fotones, la densidad de electrones en el haz, duplicaré la cantidad de electrones que saltan, es decir, se sigue produciendo el efecto fotoeléctrico, pero saltan el doble de electrones, con la misma energía cinética máxima, pero saltan el doble. Apartado 3. ¿Y si se incrementa la frecuencia de la fuente 2? A ver, lo que se incrementa en la frecuencia, es decir, que sea mayor que nu2 la nueva frecuencia, recordad que la energía de un fotón se emplea en vencer la función de trabajo y lo que sobre se le comunica en energía cinética al electrón. Por lo cual, si incrementamos la frecuencia de la radiación, estaremos incrementando la energía cinética, es decir, los electrones saltarán los mismos, pero con mayor velocidad. Y con esto hemos terminado el apartado A. Bueno, vamos ya al ejercicio 4. Se nos dice que se ilumina una superficie de cobre con una radiación de frecuencia 1,2 por 10 elevado a 15 Hz y se observa que los fotoelectrones son emitidos con una velocidad máxima de 3,164 por 10 elevado a 5 metros segundo menos 1. Posteriormente, el mismo metal se ilumina con una radiación de una frecuencia un poquito mayor y se observa lógicamente que la velocidad de expulsión de los electrones es bastante mayor que la anterior en este caso. Entonces se nos pide determinar la constante de Planck y la función de trabajo del cobre. Si os fijáis, si yo aplico aquí la conservación de la energía del efecto fotoeléctrico, para cada uno de estos casos obtendré un sistema que tendrá dos ecuaciones y dos incógnitas, h y la frecuencia, es decir, la constante de Planck y la función de trabajo del cobre. En este caso tendremos que la energía del fotón, HF1, ¿en qué se emplea? Pues en vencer la función de trabajo del cobre y dotarnos de una cierta energía cinética. Es decir, sería un medio, bueno, vamos a ponerlo mv cuadrado partido por 2, mejor. Lo mismo para este, tendré que HF2 será igual a la función de trabajo, este sería v1, perdón, más masa del electrón v2 al cuadrado dividido entre 2. Fijaros que aquí lo que tenemos es lo que os dije, un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Las incógnitas son la constante de Planck, h, y la función de trabajo del cobre, omega sub 0. Lo que voy a hacer, multiplico todo esto por menos 1 y lo sumo. Eso me quedaría h, paréntesis, f2 menos f1, sería igual, al multiplicar por menos 1 sería menos omega 0, más omega 0 se me va, y me quedaría este término de aquí, es decir, puedo sacar factor común m medios que multiplica v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado. Simplemente dejo h, por aquí mejor, que tenga más espacio, me quedaría como
Vamos a ver, arriba tendríamos m, la masa del electrón, por v2 al cuadrado menos v1 al cuadrado, dividido el 2 y la frecuencia, es decir, 2 por f2 menos f1. Le ponemos números a esto. Aquí lo único que he hecho es copiar cada valor, v2 por 6,255 por 10 elevado a 5, v1, etcétera, f2 y f1. Entonces, las cuentas, haciéndolas con la calculadora, yo ya lo he hecho, me sale que h vale 6,623 por 10 elevado a menos 34, evidentemente julios por segundo. Y con eso ya tendríamos determinado h. Bien, ya para calcular la función de trabajo al cobre, despejo por ejemplo aquí, que tendríamos que, lo voy a hacer mejor desde aquí para tener más espacio, que W0 sería igual a h f1 y esto que pasa restando, menos mv1 cuadrado partido por 2, lo que es lo mismo. H que lo teníamos de antes calculado, 6,623 por 10 elevado a menos 34 menos 9,1 por 10 elevado a menos 31 por v1 cuadrado, 3,164 por 10 elevado a 5, esto va al cuadrado, dividido entre 2. He hecho las cuentas con la calculadora y si yo no me he equivocado, W0 me sale 7,492 por 10 elevado a menos 19 julios. Y con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consecuencia todo el examen. En este caso, como normalmente no lo hago así, pero en este caso me he entretenido en hacerlo antes a mano, pues me imagino que lo escanearé y os lo dejaré por si lo tenéis, lo preferís tener también en papel, ¿de acuerdo? Venga, pues muchas gracias a todos y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo.